Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Emi, este es el podcast de Emi. Hoy día tengo de invitada a Munza de Martina Meresme. Ella es coach profesional que se dedica a trabajar específicamente con mujeres, empoderando mujeres, ¿no? Y también en el tema de reinvención profesional, de autoconocimiento, de bienestar, eh, de todo aquello que a nosotros, o nosotras, perdón, nos gusta, ¿no? Para sentirnos bien con nosotras mismas. Pero, no sé, Musa, tú preséntate conforme a ti te sientas más cómoda. De repente aquí también hay personas que no te conocen, no han escuchado de ti. Bueno, primero de todo, déjame darte las gracias, ¿no? Por confiar en mí, por querer escucharme y preguntarme. Me hace muchísima ilusión y además que sea internacional aún más. Creo que con tu presentación está genial y me ha gustado mucho, ¿no? Oír eso de mí, pero sí, básicamente soy coach de mujeres, específicamente en el ámbito profesional, de orientación profesional y de reinvención profesional. Y a mí me gusta decir que lo que hago es ayudar a las mujeres a crecer y a vivir con mayor confianza y con mayor claridad para que puedan conseguir sus objetivos. Y bueno, eso es un poco lo que hago y a lo que me dedico. Sí, sí, qué lindo. Mira, hoy día quise que hablemos contigo específicamente el tema que muchas, creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta de eh, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿No? ¿Estoy yendo por el camino correcto para mí? Entonces, y a veces en ese cuestionamiento, a veces nos llegan muchas dudas o creemos que estamos perdidas, ¿no? Entonces, el día de hoy ese es el tema que vamos a tocar y quería preguntarte, ¿no? A ti también te debe de llegar un montón de personas, clientes que te hacen esa pregunta. ¿Tú cómo lo trabajas? ¿Vienes trabajando con ellas este tema? Sí, la verdad es que en los últimos tiempos no creo que además hay muchísimo interés por todo el tema del propósito, ¿no? Un poco de cuál es nuestra llamada, qué es aquello que sentimos que debemos hacer. Y también creo que eso en parte nos ha puesto como mucha presión, ¿no? De a veces sentir que quizá nuestro propósito no está bastante claro, no es bastante importante. Y a veces es verdad, ¿no? Que trabajo con gente que está como muy agobiada por sentir que no tiene un propósito. Lo primero es que nuestro propósito es algo como que necesita de mucha conexión con nosotras mismas, ¿no? Ujú. Necesita que estemos en un momento muy receptivas y a veces quizá no estamos aún en ese momento, quizá necesitamos hacer antes un trabajo propio de autoconocimiento, ¿no? Y necesitamos dar otros pasos antes de poder abrirnos a esa llamada, porque al final para mí el propósito, yo lo trabajo mucho con el viaje del héroe. El viaje del héroe en coaching es todo un proceso que se puede alargar incluso durante años y que por lo tanto puede ser un proceso largo, pero en el que nos iremos enfrentando, ¿no? A nuevos retos, a problemas, a miedos, a dificultades que tendremos que ir traspasando. Eso va a requerir de muchísima energía y por lo tanto para mí es importante, ¿no? En primer lugar, y es lo que siempre digo a veces cuando me llega gente como muy agobiada con este tema de propósito, es tranquila, vamos a explorar en qué momento estás, vamos a ver si realmente estás preparada para explorar tu propósito y si realmente lo estás, vamos a empezar a encontrarlo, pero de una forma que se adapte a tus ritmos, a tus necesidades, a tus circunstancias y teniendo en cuenta que no aparece de golpe, ¿no? Sino que es un proceso. Y por otra parte, también es verdad que a veces pensamos que nuestro propósito tiene que ser profesional o que tiene que ser algo como muy, muy, muy importante. Y a veces nuestro propósito puede ser algo mucho más pequeño, pero que es lo que nosotros hemos venido a aportar, o que nosotras podemos creer que es mucho más pequeño, pero que realmente es importante porque lo es por cómo resuena en otras personas, ¿no? Entonces, a veces nuestro propósito va a ser personal y quizá no tendrá nada que ver con nuestro trabajo y a veces simplemente que será ayudar a nuestra comunidad de alguna forma y no será algo que tenga que revolucionar el mundo, ¿no? Sino que va a ser algo mucho más del día a día, pero que también está bien, eso está bien. ¿Cómo así, por ejemplo, de repente, cómo sería un propósito personal y uno que sí va ligado a tu oficio, a tu trabajo del diario, pues, ¿no?
Por ejemplo, yo siempre me gusta también poner mi ejemplo de propósito sí que siento que tiene mucha conexión con lo profesional, porque yo descubrí que mi propósito era dar luz a las mujeres, es decir, que ellas no pudieran ver mucho más claro lo que querían, acompañarlas a hacer este camino para que vieran mucho mejor cuál era ¿no? su destino, por decirlo de alguna manera. Y en mi caso, se ha materializado en lo profesional, ¿no? Porque descubrí el coaching y todo esto se ha ido desarrollando. Pero yo perfectamente podría haber decidido seguir con mi trabajo y seguir con otro trabajo que no tenía nada que ver con esto, ¿no? Y decidir que quería materializar este propósito, el mismo, al fin y al cabo, dar luz a las mujeres, ayudar a las mujeres, pero por ejemplo haciendo un voluntariado fuera de mis horas de trabajo en alguna asociación de mujeres a las que yo pudiera ayudar. Y eso también hubiera sido una manera de materializar mi propósito. Pero a veces también nuestro propósito en algún momento dado podemos sentir que es, por ejemplo, estar al lado de nuestra familia o ayudar a nuestra familia. Y eso también puede ser en algún momento, ¿no? Nuestro propósito de nuestra pareja. Como esta idea concebida de que el propósito tiene que ser profesional y tiene que ser algo muy hacia afuera y a veces quizás está en algo mucho más cerca que no hemos sabido percibir, pero que está allí. Uy, ok. Tuvimos como que unos segunditos de que se cortó, pero creo que igual Ahí. se entendió la idea clave. Prácticamente partimos de un tema muy importante y que a veces por estar en la rutina, en el día a día, en cumplir funciones, tanto profesionales como de repente de familia, de hogar, no nos paramos a hacer una pausa al menos de minutos, a pensar, a cuestionarnos lo que en verdad nosotros queremos, lo que nos mueve, el tema del autoconocimiento, ¿no? Entonces, tú en tu blog, en tu página, sí, mencionas que hay 5 pilares básicos para este tema del autoconocimiento. Entonces, partiendo de ahí, creo que ya es una guía bastante clara, al menos para mí, en cómo uno puede empezar en esta búsqueda, ¿no? No sé si nos puedes puedes explicar, perdón, estos 5 pilares que tú has resumido ahí concretamente. Sí, este es bueno, es a partir de mi propia experiencia, porque yo hace muchos años que empecé con mi propio proceso de autoconocimiento, ¿no? A raíz de una depresión y de un trastorno de ansiedad, que fue cuando también, ¿no? Hice eso que dices de empezar a parar, de mirar hacia adentro y de sentir que era lo que yo realmente quería, ¿no? Porque me estaba dejando llevar mucho por lo que mi entorno pensaba de mí, por lo que otros creían que tenía que hacer, ¿no? Todo estaba muy fuera y yo me estaba escuchando muy poco. Allí yo empecé como mi proceso de autoconocimiento, que se ha alargado, ¿no? Durante los años, a los que he ido incorporando nuevas herramientas, nuevas perspectivas, pero cuando empecé a estudiar coaching eso también se volvió como mucho más profundo y desde que empecé con mis prácticas hace ya unos años me di cuenta que era algo muy importante cuando trabajábamos el coaching, ¿no? Que si no había esta base de conocernos, de saber quién éramos, qué queríamos y qué era, pues, sobre todo, más importante para nosotros en ese momento, era muy difícil establecer un objetivo que pudiéramos conseguir, porque cuando empezábamos a trabajar llegaban otras cosas, nos complicábamos, eso nos impedía avanzar. Entonces, en estos últimos años me he dedicado un poco como a desarrollar mi propio método, ¿no? En esto del autoconocimiento y he definido como estos 5 pilares, ¿no? De los que hablabas, que para mí son como los 5 pilares básicos que todos tenemos en nuestra vida y que tenemos que revisar y que conocer para saber en qué punto estamos ahora, porque si no sabemos en qué punto estamos ahora, no sabemos para qué es más importante ¿Hacia para dónde vamos? nosotras. Exacto. ¿No? No sabemos qué es más importante para nosotras ahora y por lo tanto en qué tenemos que enfocarnos. Y estos 5 puntos serían la familia, que yo me refiero estrictamente a la pareja, a los hijos
y a los padres, estén o no, es decir, también contemplo el hecho de que no tengas hijos, pero quizás quieras tenerlos o que tus padres ya no estén y cómo eso también te ha afectado. Al entorno, que aquí serían como todas las otras personas, ¿no?, que te rodean, que no forman parte de esta familia, familia un poco más lejana, pero también tus amigos, tus compañeros de trabajo, conocidos, todas las otras personas que puedan tener una relevancia. Luego tendríamos el trabajo, ¿no?, que para mí es un pilar también importante porque además en nuestras sociedades define también gran parte de lo que somos, ¿no? De hecho, cuando nos preguntan qué haces, acostumbramos a, ¿no?, a preguntar, Claro, o sea, a responder con nuestro trabajo, ¿no? Y por lo claro. tanto, para mí es algo A también qué te importante. dedicas? Y lo primero Sí, que es tu profesión, pues, ¿no? O sea, o lo que claro, dice tu título, no sé. exacto, ¿no? Ha pasado como a definir también gran parte de lo que somos. Luego, la salud, porque para mí es muy importante y la salud entendida más allá de lo físico, sino también la salud mental, la salud emocional, incluso la salud espiritual, ¿no? Ujú. Cómo todo eso está en tu vida de presente y cómo estás. Y por último, el yo, es decir, tus valores, tus hobbies, tus aficiones, todo lo que tiene que ver contigo y con tu persona. Y para mí, explorar en estos 5 pilares, saber cómo estamos en cada uno de estos pilares, saber qué queremos conseguir en cada uno de ellos y si alguno de ellos ahora está en un desequilibrio que realmente nos está afectando, es como lo más importante como base del autoconocimiento para poder empezar a trabajar. Sí. Hay algo que tú decías hace un momento, ¿no? Que a veces es todo un proceso, para algunos un poco más largo, para otros no, pero cuando uno quiere empezar a trabajar en uno mismo, y más aún cuando se trata del tema del autoconocimiento, es muy importante tener en claro que esto no se va a dar de la noche a la mañana. Y a veces, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que hay personas que me escriben y quieren como que, ya, pero ¿cómo lo soluciono? Ya, pero, o sea, como que para allá. Y todo lo que es desarrollo personal va a tomarse su tiempo, no, no es así tan simple o dándote los tips que puede que a ti te funcione como que puede que no, pero para otra persona sí. Cada quien es totalmente diferente y por eso también necesitan una guía más especializada, más personalizada, que si bien el tema que estamos hablando aplica para todos, pero siempre el acompañamiento debe ser más personal. Si de verdad ya quieres tener tus metas claras y tienes este llamado de cambiar lo que vienes haciendo porque no te sientes cómodo o no te sientes ya feliz haciendo lo que haces o vives esperando que sea fin de semana para darte el respiro, entonces tienes que pasar por el trabajo duro. Y eso va a implicar de que de repente descubras nuevos talentos, ¿no? O que pensaste que no los tenía, pero ahí están, o que los olvidaste buen tiempo. Y también va a implicar que pases por cosas fuertes, por cosas de repente que te causen dolor, porque también es un trabajo de conectar las creencias más arraigadas que vienen desde nuestra infancia, como tú mencionabas que es importante este pilar de la familia. Entonces, vas a pasar por todo eso, ¿no? Y de cuán rápido o cuánto dura este proceso va a depender también del compromiso que cada uno tenga por llegar a conectar consigo mismo, ¿no? Ya, porque tú vienes a querer tener este equilibrio, al menos que eso fue lo que yo sentí también cuando descubrí el coaching, cuando me empecé a formar, entre la persona que eres, lo que sientes y lo que haces. Entonces, cuando sientes que te alineas en ese sentido, ya todo es más, sale con más naturalidad, fluyes y vas encontrando ya tu propio camino, pues, ¿no? Entonces yo quería acotar en esa partecita, ¿no? De que sí o sí vas a tener que pasar por algo fuerte, por algo doloroso, pero luego de eso ya es como que se despeja toda la vista y tienes más claridad en el seguir. Sí, totalmente. Bueno, es que de hecho además yo creo que el autoconocimiento es un proceso, pero yo cada vez tengo más claro que además
no creo que tenga final, ¿no? Que de la misma forma que nosotras también evolucionamos, cambiamos, aparecen nuevos retos, de golpe también nuevos miedos, ¿no? Nuevas cosas que enfrentarte, tú necesitas seguir conociéndote, ¿no? Es algo como que siempre está presente y que cuando, al menos yo, ¿no? Cuando lo asumí en mi vida y supe que tenía que ser parte de ella, entendí que también en un momento había llegado para quedarse, ¿no? Que no era algo que igual no estamos acostumbrados, ¿no? Que a veces siempre queremos ver el final y es como, ahora empiezo y sé que voy a terminar allí y quiero ya llegar allí. Y en cambio, con el autoconocimiento, ¿no? Creo que también tenemos que aprender a cultivar también esta paciencia de que es algo que se va dando y que quizá en unos momentos está más presente y en otros momentos menos, pero que va a estar allí, que como dices, te va a hacer enfrentarte a cosas que son fuertes, ¿no? Que no todo es como de color de rosa, sino que hay momentos en los que efectivamente hay miedos, hay creencias, hay dudas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, hablaba hace poco, ¿no? También de cuánto nos cuesta pedir ayuda cuando nos encontramos en Mm, estos momentos, que son momentos que van a sí. formar parte de la vida sí o sí, porque todos vamos a pasar por ellos. Y como a veces cuando nos encontramos de frente a ellos, preferimos esconderlos o apartarlos, hacer un poco, ¿no? Como que miramos a otro lado y que no están, en vez de decir, bueno, vale, ahora tengo este miedo, tengo este problema, tengo esta duda, voy a buscar, ¿no? ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede darme nuevas herramientas? ¿Quién puede ayudarme a conocer mis recursos para poder, ¿no? Ir más allá y traspasarlos? Y creo que también tenemos que aprender a quitarnos un poco ese peso, ¿no? Que no somos superwoman, que es normal a veces no encontrar la manera, que como decías, a veces necesitamos un proceso más personalizado, ¿no? Que alguien nos acompañe a dar esos pasos, porque está bien que nosotros no sepamos hacerlo y simplemente hay gente, por suerte, ¿no? Que nos puede ayudar a hacerlo mejor, que a veces no quiere decir más rápido, pero sí quizá, ¿no? Teniendo más cuidado, pensando más en nosotros, siendo más conscientes del momento. Sí, y cuando decías esos miedos, ahorita me has hecho recordar, por ejemplo, no sé, en mi caso era el miedo a, a sentir que uno defrauda a la familia, o bueno, seas casado o casada con familia propia o tus padres, o a qué van a pensar el resto Mm, de colegas, ¿no? Entonces, o al fracaso mismo, ¿no? Porque uno al final y al cabo nunca pierde, o sea, nunca, siempre está esa situación de que puedes fracasar, entonces te frenas y te frenas y te frenas, pero lo único que consigues es seguir estando en la misma situación o peor, ¿no? Porque yo siempre me preguntaba, pero ¿y si lo estuviera haciendo y qué pasara? ¿Y si eh, ya estuviera haciendo otras cosas y siempre pensaba, ¿no? Pero al final es cuando ya la incomodidad, o sea, tu incomodidad supera esas ideas, esas creencias, ya no queda más que otra que afrontarlo, pues, ¿no? sí. Cuando llega como ese momento, ¿no? En el que traspasas un poco esa zona de miedos y ya no es más fuerte las ganas de intentarlo que el miedo, ¿no? Porque yo recuerdo, a mí creo que mi principal miedo, por ejemplo, cuando decidí emprender y cuando eso también significaba para mí dejar atrás un trabajo con mucho reconocimiento social, ¿no? Bien remunerado, que todo el mundo tenía como mucho prestigio, y dedicarme a algo que además en España es como un desconocido, ¿no? Tiene como, a la gente le genera como, no sé muy bien esto qué es, no sé muy bien qué me estás, ¿no? Intentando contar. Yo tenía mucho miedo a ser juzgada por los demás, ¿no? Siempre digo que mi principal miedo era qué pensarían, y de hecho siempre digo que si tú, por ejemplo, vas a mi Instagram y tiras hacia abajo, ¿no? Las primeras fotos, no se me ve la cara, ¿no? Que no se me Ajá. reconozca, me daba como ese miedo a mostrarme, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que mis ganas, ¿no? Porque eso saliera bien, para realmente apostar por lo que yo quería hacer, fueron más grandes, ¿no? Que el miedo a mostrarme o a sentirme juzgada, ¿no? Por otras personas en lo que pudieran pensar. Y, ¿no? Bueno, tuve que tener mi proceso, ¿no? Para entender que había llegado ese momento de cambio, y entonces también es verdad, ¿no? Que aparecieron quizá otros miedos, ¿no? Como dices,
mi caso también pues a la incertidumbre económica, ¿no? Que supone emprender y tener tu propio negocio, o ¿no? A lo que significa ser empresaria o emprendedora. Bueno, aparecieron otros, pero siempre hay ese momento, ¿no? En el que hay algo que te hace ir más allá. Si de verdad lo quieres, siempre sucede, ¿no? Ese momento en el que superas el miedo y hay algo que te empuja más que el miedo. Y hay Nuria Roura, no sé si la conoces, pero ella hace un trabajo muy bueno de crecimiento personal. Siempre dice, ¿no? Si tienes miedo, hazlo con miedo. Es decir, no intentes que el miedo desaparezca, porque el miedo va a estar Siempre allí va a estar y ahí. Y exacto, y siempre si no van a se aparecer transformará. otros. Exacto, así que hazlo igualmente, hazlo con miedo, no pasa nada, hazlo y lo peor que puede pasar que es, ¿no? Que creas que te hayas equivocado, que ese no era el camino. Bueno, no pasa nada, lo hemos aprendido, nos quedamos con el aprendizaje y seguimos intentándolo, ¿no? Eso también me gusta recordarlo. Sí, yo, bueno, aquí creo que no muchos saben mi historia. Yo como psicóloga siempre empecé a trabajar, o sea, mi trabajo, el primer trabajo real, formal y como quieran llamarlo, fue en el área organizacional, en recursos humanos, y por ahí empecé y de pronto era como que, ya no me gusta mucho, o sea, no quiero solo abarcar selección de personal, avancé, aprendí otras cosas, administración de personal, abarqué más recursos humanos, y era como que siempre yo quería estar aprendiendo, y de pronto ya vienes más responsabilidades, es, venían oportunidades de seguir escalando, pero yo me sentía como que no quiero esto, ¿no? Yo, o sea, como que siento que defraudo a alguien, o en este caso a mi familia, pero no estoy cómoda porque, al menos para mí, ¿no? Porque hay otras personas que de repente están completamente cómodas y son felices trabajando en el área en el que están, pero sentía que para mí implicaba dejar mientras más organizacional o aspiras a un cargo más ejecutivo, desde mi propia experiencia, ojo, estoy hablando, sentía que tenía que dejar de lado mi lado más humano. Un poco de paradoja siendo recursos humanos, ¿ya? Pero sentía que dejar mi lado más humano porque tenía que pensar como que tomar decisiones más con mente fría, entonces, de repente no involucrarme mucho, y eso era algo que yo, que soy una persona bastante sensible, no podía. Entonces dije, no, yo no puedo tolerar trabajar así. Y por aquí ya no es, dije, ¿no? Entonces viene esa cosa de volver a indagar y a mirar hacia adentro, porque en algún momento, hace como 3 o hasta 4 años, me sentí así como que bastante perdida, pues, ¿no? Entonces, fue reconectar en volver a recordar qué era lo que realmente me hacía feliz de repente desde cuando era niña, lo que me gustaba hacer en la adolescencia. Es ahí donde empecé a ver que me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho compartir, me gustaba mucho escuchar. Entonces lo mío era más inclinado al sentir, pues, ¿no? Entonces, si bien yo no me especialicé, no soy terapeuta, a mí no me gusta ser terapeuta, es donde yo quise enfocarme más en temas más de ayuda, pero a cosas más cotidianas tal vez. Y por ahí llegó el coaching a mi vida, que en su momento, cuando era más jovencita, tenía una idea errónea de lo que significaba, que era como que la persona que te va a motivar y punto, y eso no es, o sí, es como que una pizquita nada más, pero no es lo que realmente hacemos, pues, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde ya todo se alineó, los astros y todo, entonces, todo ya para mí encontró sentido, ¿no? Y que para mí funcionó así, para otra persona de repente le funciona de otra manera, ¿no? Entonces, eso quería compartir también en cuanto a mi experiencia, ¿no? Pero ha pasado, al menos yo en ese sentido, poco a poco me fui dando cuenta y tuve más claridad en cuanto a mis dones, a mis talentos, en lo que iba alineado, pero
¿Qué pasa cuando hay personas que también a mí ha sucedido que me preguntan, pero me gusta hacer varias cosas, siento que tengo talento en varias cosas que ni siquiera están relacionadas? ¿Qué hago en esa situación? ¿Qué se hace, Monse? Bueno, lo primero es ver o indagar en si estamos delante de una persona multipotencial o multiapasionada, ¿vale? Que es un tipo de persona pues, que tiene eso, ¿no? Tiene muchísimas ganas de aprender, tiene muchos hobbies distintos que pueden parecer a priori, ¿no? Que no tienen conexión entre ellos. Son personas que siempre están buscando como nuevas inquietudes y que a menudo tienen esta sensación que se cansan rápido de las cosas, ¿no? Porque si estamos delante de un tipo de persona multipotencial, lo primero que hay para mí es un trabajo de aceptación. Es decir, una persona multipotencial no puede pretender encontrar un trabajo con el que vaya a estar hasta que se jubile, ¿no? Hasta que sea Claro. viejecito, porque seguramente eso no va a ser posible, ¿no? Seguramente tendrá necesidad de encontrar un trabajo en el que pueda ir cambiando a menudo y que le permita como tener distintas facetas. Entonces hay que indagar mucho en eso para ver realmente qué es lo que puede encontrar que le ayude a cultivar como es y no que tenga esa necesidad de apartar como es, porque cuando apartamos como somos es cuando las cosas no funcionan y nos crean mucha frustración. Luego también para mí algo muy importante y una reflexión que también siempre hago, ¿no? Porque es eso, es que me gustan tantas cosas y no tienen conexión. Bueno, la primera es si realmente no tienen conexión, porque a veces nos creemos que es imposible de unir, pero resulta que hay gente que crea nuevos trabajos o que crea nuevas aficiones, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Cenas Adivina, que aquí en España es una chica pues que le gustaba hacer cenas en casa, le gustaba comunicar, le gustaba que la gente contara sus historias y decidió montar cenas en su casa, Ay, sí, sí, sí. en el séptimo piso, ¿no? En el que vienen personas a contar su historia y a compartirlos con otros. Seguramente muchos de nosotros hubiéramos pensado que eso no podía ser un trabajo, pero resulta que ella ha conseguido, ¿no? Hacer de su pasión su trabajo. Por lo tanto, también a veces tenemos que enfrentarnos a estos retos de que quizás sí es posible, pero que tenemos que ser un poco imaginativos. Y luego también, todo lo que te guste no tiene por qué ser tu trabajo. Está genial que Ujú. tengas hobbies más allá de tu trabajo, que hagas en tu tiempo libre, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho coser, ¿vale? Es algo que me gusta, que me relaja, y cocinar. Es algo que también, ¿no? Que hago en mi tiempo libre, que me encanta probar nuevas recetas, experimentar en la cocina, nuevos sabores, pero tengo claro que son mis hobbies, que no me gustaría dedicarme a ello, que no quiero profesionalizar, ¿no? Aquello. Trabajé con una persona, de hecho, que un poco lo que había visto es que su fallo había sido emprender con su hobby. Había convertido su gran hobby en su profesión y eso le había creado tal frustración porque además, ¿no? Cuando montas un negocio, aparte de hacer lo que te gusta, haces muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo Sí. al principio. Y claro, había dicho, es que resulta que lo que a mí más me gustaba hacer, que en este caso era coser, es que ya casi no lo hago, estoy gestionando muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, también es importante saber que a veces tenemos que dejar parcelas para hacer lo que nos gusta sin que necesariamente tenga que ser nuestro trabajo o a lo que dedicamos el 100% de nuestro tiempo, ¿no? Y cuando un poco ya hemos ido viendo estas cosas y tenemos claro, ¿no? Cuando hemos visto si somos una persona multipotencial o no, cuando hemos explorado si realmente todo eso tiene conexión o no la tiene, y cuando hemos visto si realmente queremos profesionalizar ese hobby o si nos está bien que siga siendo un hobby en nuestro tiempo libre, entonces para mí viene un proceso importante, ¿no? De ver cómo puedes aportar tu valor desde las cosas que te gustan. Y esto requiere un tiempo y requiere también saber que hay fases y que por lo tanto quizá ahora no puedes hacer todo lo que te gusta, pero que podemos empezar a crear a partir de lo que te gusta. Sobre todo entendiendo que eso te va a permitir evolucionar y por lo tanto si dentro de unos años eso ya no te gusta tanto y hay otras cosas que te Ujú. gustan, vamos a poder volver a hacer el proceso y no pasa nada, ¿no? Porque a veces también tenemos como esas creencias tan impuestas, ¿no? De trabajo para toda la vida o de la vocación, como si no pudiera cambiarse, que eso nos crea como muchísima presión y es cuando nos bloqueamos y somos incapaces de encontrar nada más. Pero no pasa nada, la vocación cambia, el propósito cambia, tus hobbies cambian, tú cambias, todo puede cambiar. Así que también es un poco jugar con el prueba-error e ir viendo si eso te gusta de verdad o no te gusta, e ir probando y lo irás encontrando. Sí, igual siempre estamos en un proceso de crecimiento, de transformación, y prácticamente regresamos al hecho
de hacerlo, ¿no? Empezar con algo y hacerlo, y en el camino tú te irás dando cuenta si efectivamente era como creías, pero llevarlo a la acción, porque si no siempre lo vamos a tener en una idea, en una idea, en una idea, y nunca vamos a tener la certeza de que sí. Claro, Y nos es, quedamos en la mente, ¿no? Si no, lo que nos pasa muchas veces, de hecho, y por eso también me gusta el coaching, ¿no? Porque te invita como a pasar a la acción, deja un poco la mente y hazlo, venga, vamos a probar, ¿no? Pasa a la acción. Porque muchas veces nuestro problema es que nos quedamos en la mente, ¿no? Y nuestra mente puede ser a veces muy traicionera, porque además tiene dificultades, ¿no? Para diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, para ella todo es. todo es verdad, así lo imagino. Exacto. Y entonces también nos ponemos, ¿no? A veces mucho en situaciones posibles, pero claro, es que pasará. Entonces, la mente nos hace dar muchas vueltas y entonces nos quedamos como allí atrapadas. Entonces, yo siempre digo, pasa la acción, hazlo. Y una vez lo hayas hecho, vamos a ver cómo te has sentido. ¿Qué has sentido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué te gustaría explorar ahora? ¿No? Entonces, cuando lo has hecho es cuando puedes cuestionar cómo te has sentido, ¿no? Escuchar el cuerpo más allá de la mente, que creo que también es importante, ¿no? Escuchar otras partes de nosotras que no sean solo la mente, porque también nos dan muchísimas pistas. Y de hecho comentabas un tema que para mí es muy importante, ¿no? Que es la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Decías, es que yo me sentía que no quería como pasar a puestos, ¿no? De dirección, más ejecutivos, porque se me pedían como que rechazara un lado más humano que yo sentía que estaba en mí, que no quería rechazar, ¿no? Y es que a veces también sentimos eso, ¿no? Como nuestra energía masculina y nuestra energía femenina fluctúa en nosotras y cómo también tenemos que saber escucharlas para cuando estamos en cada momento y cuando, si esa energía masculina, ¿no? De acción, de más hacer, de más fuerza, de más no pensar tanto y pasar, nos está ayudando y cuando estamos chocando con ella y por qué, ¿no? Entonces, también es importante conectar con espacios de nosotras más allá de lo que nos dice la mente, ¿no? Y buscar otras maneras de conectar con lo que sentimos. Sí, pues porque usualmente siempre estamos pensando en el qué va a pasar si todo sale mal. Entonces es hora de también aprovechar ese beneficio, porque yo lo quiero ver como un beneficio de que nuestra mente no reconoce si es verdad o mentira lo que imaginemos, o porque al final ese es un tema de, ay, ¿cómo es este término? De imaginación, que tú ya te Sí, supones, de visualizar. de visualizar, perdón, y la mente lo asume como que ya se está dando, y mientras más lo visualizas así en tu mente, tu cuerpo ya también asimila que va a ser así. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Pero ya no pensando en el qué va a pasar si falla esto, si ocurre lo peor, sino qué pasa si de verdad lo logro. O sea, qué pasa si ya me veo cumpliendo esta meta. ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, tu cuerpo también empieza a sentir todo eso positivo y es como que ir entrenándonos, porque venimos así acostumbradas también por cultura, por el entorno. Entonces, sí, volver a entrenarnos en ver posibilidades, pues, ¿no? Sí, de hecho por eso a mí me encanta, yo es una técnica que utilizo muchísimo, la visualización y también el agradecimiento, ¿no? Porque nos permite exactamente no eso, enfocar a nuestra mente como en lo bueno, en lo posible, en lo que nos hará bien, en lo que ya tenemos y podemos agradecer. También es algo que a veces no se nos olvida, nos enfocamos mucho como en lo que queremos conseguir y se nos está olvidando como todo el camino que ya hemos recorrido y como honrarlo y celebrar hasta dónde hemos llegado, que también me parece muy importante, ¿no? Pero por eso mismo, ¿no? Que comentabas, a mí me gusta muchísimo utilizar la visualización con las personas que trabajo, ¿no? Porque nos ayuda como a ver más claro qué es lo que queremos y a poder imaginarlo. En nuestra mente entonces se sitúa, como dices, ¿no? En un aspecto mucho más positivo, ya que no lo reconoce, ¿no? Vamos a usarlo para lo bueno y es que es también capaz de imaginar y de llevarnos a donde queremos llegar. Sí, sí, así que ya saben, todo no tiene por qué estar enfocado en, en la tragedia, en lo negativo. Tú, Musa, ¿qué opinas? No sé, ahorita me vino a la mente, estoy hablando también de reinvención profesional. Yo he crecido, no sé si como que teniendo cierta ya aversión, pero ahora ya no, ya, pero antes sí, a la frase de que me dijeran, es que siempre ha sido así y así tiene que ser. O que mi mami me diga,
porque yo lo digo y no me daba un argumento válido que me invite, no sé, a reflexionar y asimilarlo. Y así tiene que ser, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir con, si ya, bueno, ha funcionado, de repente funciona por años, por siglos, pero hay que cambiar un poco también. Entonces, esas creencias que de repente tenemos tan arraigadas también son cosas que nos limitan a ver que uno puede reinventarse también con el tiempo, no, no tenemos por qué quedarnos con lo que nos enseñaron o con lo que nos dijeron que debía ser, pues, ¿no? De hecho, para mí lo natural es el cambio, es decir, para mí el cambio forma parte de la vida y si observamos la naturaleza, ¿no? Cambia constantemente, de hecho tiene como los ciclos, ¿no? Supermarcados, es muy consciente, ¿no? De que tiene un recorrido y de que va cambiando en él. Y en cambio nosotros hemos querido, ¿no? Como por nuestra cultura, como eso que decías, ¿no? Tú ya eres así, ya no vas a poder cambiar, ¿no? Tú ya tienes este trabajo y tienes que quedarte aquí para siempre, o tú eres de tal manera, ya siempre va a ser así. Y para mí eso efectivamente es una creencia que nos limita, ¿no? Si tú estás bien así, si tú no tienes problemas en cómo eres, si tú estás bien con tu trabajo, sigue por aquí. Pero si hay algo que realmente no te está haciendo feliz, que no te está permitiendo vivir en plenitud, o que tú, sin mucha explicación, pero tú sientes, tú intuyes, ¿no? Que eso no está bien, busca la manera de cambiarlo, busca el por qué, ¿no? Busca el para qué, busca más allá ¿no? de la simpleza. ¿Por qué tenemos miedo al cambio? Porque claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Es un proceso duro. Cambiar es un proceso, o reinventarte es un proceso en el que vas a tener que afrontarte a miedos, a creencias, a dudas, ¿no? A salir de esta zona de confort, traspasar esta zona de miedo, porque tienes que llegar, ¿no? A la zona de aprendizaje y de crecimiento que viene después. Y claro, eso no es fácil. Entonces, es mucho más fácil no decir, no, tú eres así, ya está, no vas a poder cambiar. Quédate en tu zona de confort, con tu seguridad, con tu autoestima, con todo, y ya de aquí no te muevas, ¿no? Pero la realidad es que eso es lo que acaba muchas veces provocándonos que no nos sintamos bien con nosotras mismas, ¿no? Ser tan rígidos que además no va con muchos caracteres, ¿no? Hay gente que por su manera de ser precisamente es amante del cambio, de querer probar cosas nuevas y eso también está bien, ¿no? También tenemos que aprender a aceptarnos un poco cómo somos. Y a mí en los procesos de reinvención, y seguramente porque pues, yo también he vivido, ¿no? el mío propio y por lo tanto también puedo hablar en primera persona, hay un cambio, pero para mí fue un cambio a mejor porque me permitió conectarme mucho más con quién era. Y claro que cambiaron cosas de mí, pero no porque yo cambiara, sino porque conecté muchísimo más con quien yo realmente era. Dejé de ser quien otras personas no creían que eran o como otras personas creían que era para dejar salir lo que de verdad era, ¿no? A mí desde pequeña siempre había sido como la chica inteligente, con muy buenas notas, que no defraudaba, con una fuerza muy masculina, ¿no? De hacer, hacer, hacer. Y resultó que cuando empecé a conectar conmigo era todo lo contrario, ¿no? Que soy una persona mucho más calmada, que necesito mis descansos, que necesito cuidar mucho de mí para poder mantenerme en mi centro, que soy una persona con alta sensibilidad, ¿no? Y que por lo tanto tengo muchísima empatía, siento muchísimo lo que ocurre en mi alrededor y afecta mucho a mi energía. Yo era realmente así, ¿no? Y eran las presiones de los otros los que no me habían dejado ser como yo realmente era. Por lo tanto, también a veces creemos, ¿no? Con esto de es que tú eres así, no intentes cambiar. Bueno, cuestiónate también si realmente eres así, si realmente haces lo que te gusta, ¿no? Si realmente está todo bien o O si es has que realmente crecido hay algo. que diciéndote alguien más, diciéndote que eres así y tú te la creíste también. Entonces, Claro. eh, Sí, muchas veces no has oído durante toda tu vida no tanto que eres de una determinada manera que al final has acabado por asumirlo y por creértelo, pero quizás realmente no es así, no es lo que va contigo, ¿no? sí, sí, ay, ahorita que tú mencionas esto, y qué importante también el hecho de cuando uno está en este proceso, básicamente hablando ya en el proceso que tú, bueno, lo que estás compartiendo y que yo también en su momento lo viví, el tema de
porque es algo que igual tú tienes que comunicar a las personas más cercanas de tu entorno. Entonces, o no lo comuniques, igual se va a notar, pues, ¿no? Entonces, a los demás vas a incomodarles, porque ya no están siendo cómodos con como tú eras. Y de alguna manera algunos van a reaccionar bien, de repente te van a apoyar, te van a dar el apoyo emocional que precisamente necesitas en esos momentos, y otros no van a reaccionar tan bien. ¿Y por qué? Porque de repente ven amenazado también su situación, su comodidad. Entonces, de repente tu pareja te diga, pero tú no has sido así, ya, ¿qué tienes? O ya no me gustas, o ya no me agrada la persona que tú eres, o tu propia familia, pero ¿por qué? También en su momento se entiende desde su lado de preocupación, o de repente desde su lado puede saltar hasta su lado más egoísta, ¿no? Entonces, todo eso también hay que aprender uno a diferenciar desde de qué punto nos lo están diciendo, ¿no? Si es desde un punto de cariño, de consideración, o desde un punto de amenaza, de egoísmo, ¿no? Porque es tu entorno y al fin y al cabo eso también va, va, va a influir en ti, pues, ¿no? Y en este proceso. O sea, básicamente me centro en el proceso, porque cuando ya tú aprendes a diferenciar eso y sueltas y decides con qué personas, y básicamente a mí me gusta hablar de energías, quedarte para, para sanar, para ir bien en tu camino. Entonces, es importante también saber reconocer eso, pues, ¿no? No todas las personas te van a hacer un feedback bonito porque no les vas a agradar ya. Y de repente cuando ya hayas conseguido el cambio, definitivamente ya no les vas a agradar, y hay que asumir eso también, pues, ¿no? Va a dar pena, pero se asume. Sí, de hecho, totalmente, ¿no? La gente a nuestro alrededor también le da miedo que nosotros cambiemos, ¿no? En primer lugar, porque como dices, amenaza su comodidad, ¿no? Gente que te conoce de hace tiempo, que ya sabe cómo relacionarse contigo, cuando tú empiezas a cambiar, se pone en la alerta, uy, ¿ahora qué hago? Pero también porque a veces mucha gente se refleja, ¿no? En cosas que te pasan que no quiere ver, no quiere afrontar. A veces también es un mecanismo, ¿no? De defensa que aparece, de decir, uy, esta persona está cambiando, está removiendo, no quiero verlo porque quizá me tengo, entonces, ¿no? Voy a ver cosas en mí que ahora mismo no estoy preparada para ver. Para mí eso fue una de las grandes cosas a superar, ¿no? Porque como te contaba antes, yo antes trabajaba en política, en el Congreso de los Diputados en España, ¿no? Y como te decía, era un trabajo como súper bien visto, bien posicionado socialmente, con un buen sueldo que me permitía una buena vida, ¿no? Entonces, para mí mi entorno fue una de las cosas que empezar a mostrar el cambio fue difícil, ¿no? Porque tenía miedo a sentirme juzgada y soy una persona, como te decía, muy sensible, y cuando hay personas que no saben decirme las cosas con tacto, o cuando me dicen cosas que en ese momento yo quizá no estaba preparada para oír, a veces también pasa, pues quizá te puede hacer de alguna forma daño, ¿no? Yo en este caso creo que lo que hice, no sé si es lo correcto o no, pero fue lo que a mí me funcionó. Yo identifiqué muy bien los pilares en mi entorno que sabía que me iban a sostener y que lo entendieran o no, me iban a acompañar, ¿no? Que es algo que también he Uh-huh. agradecido mucho. Mi pareja, por ejemplo, quizá no siempre ha entendido, o ¿no? Quizá ha tardado un poco más a veces en entender algunas de las cosas que estaba haciendo, pero siempre ha confiado en mí y me ha apoyado. Mis padres también. Entonces siempre he tenido muy claro que eran como mis pilares, que en ellos eran los que me tenía que sostener mientras hacía el proceso, y que luego los demás lo haría haciendo a medida que me fuera sintiendo cómoda para ir afrontando como, ¿no? Pues ahora mis amigos, ahora otra parte de la familia, ahora lo hago público, ¿no? Fue Claro. como un proceso que fui haciendo poco a poco a medida que yo sentía que podía ir haciéndolo, y creo que eso me ayudó, ¿no? A ir haciéndome como más fuerte poco a poco, ir viendo. También ir viendo que a veces, ¿no? Nos pensamos que va a ser peor de lo que es, y que personas que yo pensaba que iban a tomárselo como súper mal y que no me iban a entender y que iba a ser muy complicado, al final tampoco ha resultado tan complicado, o que con el tiempo lo han ido asumiendo como muy natural y como que forma parte de mí.
Y sí que es verdad que en este proceso de cambio hay personas que se han quedado en el camino, ¿no? Pues que por lo que sea, ¿no? Porque yo he cambiado, porque ellas también han cambiado por las circunstancias, ya no forman parte de mi entorno, o como mismo de mi entorno más directo. Pero también he aprendido un poco, ¿no? A saber que eso también forma parte de la vida, de que Claro, las personas, hay personas pues, que están en los momentos dados y nos enseñan los que nos tienen que enseñar, compartimos lo que nos toca compartir y luego se van, porque también no llegan otras personas nuevas, porque eso también es una de las cosas que agradezco, ¿no? Mi cambio también me ha permitido conocer a muchísima gente que no conocía y que ahora está en mi vida, ¿no? Y que quiero que se queden, ¿no? Durante un tiempo. Así que, bueno, también hay personas que tenemos que aceptar que quizá es eso, simplemente hemos llegado hasta aquí, nuestro camino juntos era hasta aquí y ahora vamos a tener caminos separados y no pasa nada, también tenemos que aprender que es claro. algo natural que suceda y que por lo tanto cuando pasa, pues es porque tiene que pasar y quizá dentro de un tiempo nos volvemos a encontrar porque toca, ¿no? Pero también naturalizar un poco las despedidas, ¿no? El saber también Sí, despedirnos, no solo de las cosas, sino también de las personas. sí. Bueno, Musa, ya vamos terminando. Quería aquí algo que sí me gusta preguntarles a todos, este, ¿cómo te has sentido conversando hoy conmigo, sabiendo que nos van a escuchar más adelante otras personas? La verdad es que me he sentido muy bien, me ha hecho sentir muy cómoda, cosa que te agradezco, ¿no? Porque a veces, yo siempre digo, ¿no? Puede parecer que cuando no te puedes tocar las cosas tienen que ser frías o tienen que ir mal, pero todo lo contrario, ¿no? La tecnología nos permite incluso conectar estando a miles de kilómetros y eso me parece súper bonito. Y me ha gustado mucho conversar contigo también por todos los temas que hemos tratado, que me parecen que son súper interesantes y que son temas de los que tenemos que hablar más, ¿no? Que tienen que dejar de estar en la oscuridad, en el cuchicheo, en algo que solo me quedo para mí, sino que tenemos que empezar a hablarlo más con la gente, hablar más entre nosotras, compartir, ¿no? Mucho más de lo que sentimos, que también es una de las cosas que he intentado hacer con mi iniciativa de visibilidad emprendedora, ¿no? Que nos sepamos cómo acompañar y compartir nuestras historias, que creo que en todas hay como muchísima magia. Y además, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Que nos puedan escuchar luego otras personas, que incluso si a alguien le puede ayudar, ¿no? Escucharnos y de lo que hemos estado hablando, pues me sentiría realmente súper agradecida de poder ayudar así, ¿no? Y por lo tanto también con mucha ilusión, bueno, de cómo lo va a recibir la gente, ¿no? Expectante también de que nos escuchen y de que les guste y de que nos puedan dar su feedback. Es algo que me gusta mucho, además me gusta muchísimo comunicar, ¿no? Es algo que también tenía claro que tenía que estar en mi emprendimiento porque es algo que me llena y que conecta mucho con mi propósito, creo, y por lo tanto encantada de poder pasar este ratito contigo y que además nos puedan escuchar otras personas. Sí, sí, espero que esta no sea la última vez para seguir colaborando contigo. Me ha encantado por fin conocerte, sí, aunque nos veamos por cámara, pero es bien lindo porque igual yo te seguía ya así como varios meses ya en tu cuenta, entonces siempre sientes que hay una conexión, pues, ¿no? Porque hablas, al menos cada quien habla, quiere transmitir en su página, en sus redes, aparte de un servicio, desde tu propia experiencia y lo que sabes que también puede conectar con otros y que puede ayudar, pues, ¿no? Y sí, no se olviden, si sienten que les ha servido, que compártanlo con otras personas que también les puede servir. Escríbanos igual desde la plataforma en la que estén escuchando, qué otros temas también les interesaría, qué es lo que más les ha gustado de esta conversación. ¿Algún mensaje final que quieras dejarnos, Musa? Y también dónde te pueden encontrar, ¿no? Para saber más de Pues bueno, primero dar las gracias a todos los que nos hayan escuchado, ¿no? Y que nos hayan dedicado su tiempo, que es algo tan valioso. valiosísimo. Eh, espero que les haya gustado, ¿no? Y que les haya parecido entretenido e interesante lo que hemos estado hablando. Y bueno, a mí me pueden encontrar sobre todo en Instagram, ¿no? Que es donde más comparto y donde intento aportar muchísimo valor a todas las personas que me siguen, @martinamaresme, y también en mi web, ¿no? www.martinamaresme.com. Desde ahí también puede, también quien quiera escribirme, si alguien quiere preguntarme algo a través de la página de contacto de mi web, estaré también encantada, ¿no? De contestarle y de charlar un ratito.
Y nada, bueno, y agradecerte a ti, Amy, la confianza, ¿no? El haber pensado en mí para esta entrevista, para esta charla, ¿no? Y espero también que no sea la última vez que podamos colaborar juntas. Sí, Musa, muchas gracias a ti también. Y bueno, esto sería todo por hoy. Eh, ya igual por ahí les voy a dejar escrito donde nos puedan encontrar para que compartan. Musa siempre comparte contenido importante, valioso y siempre está ahí al día dándonos consejitos también para emprendedoras. Entonces, ya nos estaremos encontrando en el siguiente episodio y que tengan un lindo día, un lindo fin de semana, ya sea donde nos estén escuchando solas o acompañadas. Un abrazo gigante.